Hola y bienvenidos de nuevo a este su espacio Notas de la Imagen. Gracias por estar aquí. Como pueden ver, pues ya el espíritu navideño llegó al canal y me pareció apropiado para estas fechas hacer una lista de 10 regalos para esa persona especial en tu vida que le gusta el cine. Muchas veces llegan estas fechas y no sabemos realmente qué regalar, así que me pareció una buena idea. Esta lista de 10 regalos abarca un presupuesto bastante amplio, desde más o menos $1,200 hasta $15. Pero no por eso los de menor precio son menos especiales. Van a ver, todos son regalos muy especiales. Y sin más, vamos a empezar este video. Espero que les guste. Esta lista vamos a hacerla en orden descendente, desde más caro a más barato. Empecemos por el número 10. El número 10 están los relojes Hamilton. Hamilton es una compañía nacida en Estados Unidos, la mayor parte de su historia americana, aunque ahora pertenece a un grupo suizo. Por eso en su página se lee espíritu americano, precisión suiza. Y la fábrica de relojes Hamilton tiene una historia también muy cercana al cine. Sus relojes han aparecido en más de 500 películas, entre ellas Interestelar, que es una de mis películas favoritas, y de hecho esa fue la razón por la cual quise elegir este regalo, aunque también aparecen otros relojes que han aparecido en otras películas y dentro de poco los vamos a ver. Debo señalar que independientemente de las opciones que usted vea de relojes que han aparecido en películas, es bueno tener en cuenta que si esa persona a quien quiera hacerle el regalo tiene la circunferencia de la muñeca muy pequeña, debes revisar el tamaño del reloj, puesto que si la circunferencia de la muñeca es pequeña, es posible que el reloj quede muy grande, ya que dos de las opciones que vamos a ver, el reloj mide 42 milímetros. Esto es en el lado grande de los relojes, en el estándar que más o menos se utiliza de 40 milímetros a 38 milímetros. Así que sin más, vamos a revisar esta página y ver estos fantásticos relojes de la marca Hamilton. Vamos a ir a la sección que nos interesa aquí, relojes de películas. Los relojes Hamilton han aparecido en más de 500 películas, lo que es un número bastante grande. Quizás otra marca que pudiéramos mencionar es Rolex y la marca japonesa Seiko. Aquí estamos en la sección de relojes Ventura. Este que está aquí, la mano izquierda, es un poco más pequeño para mujeres y estos dos tienen el mismo tamaño. Si les parece familiar es porque estos relojes se han utilizado en la película Hombres de Negro. También famosamente lo utilizó en la película Blue Hawaii del año 1961 el rey del rock and roll, Elvis Presley. Y aquí, en la mano inferior izquierda, este reloj se utilizó en la película Interestelar. Lo utiliza Cooper, el personaje interpretado por Matthew McConaughey. En esta segunda página de relojes de películas, este reloj que está aquí, que estoy señalando ahora, este Khaki Navy, se hizo específicamente para la película Tenet, también del director Christopher Nolan. Y esta última página, pues podemos ver este reloj de la línea Jazzmaster, pero este reloj que vemos aquí no ha aparecido en ninguna película, al menos no que yo conozca, pero vamos a entrar y pues la temática es lógicamente de películas. Vemos los rieles aquí donde se marca la hora, los minutos y los segundos. Aquí en la parte de atrás podemos ver también la temática del cine. Este reloj tiene 42 milímetros de circunferencia, así que es bueno tomar eso en cuenta. Si la persona a la cual le van a regalar el reloj tiene la muñeca pequeña, es posible que este reloj le quede un poquito grande. La misma circunferencia de 42 milímetros y un reloj muy especial, y fue por la razón por la cual pensé Hamilton para ponerlo como un regalo, es este reloj que tenemos aquí. Es el Khaki Field Morph. Khaki es una línea de relojes utilitarios que ellos tienen, y Morph es porque este reloj apareció en la película Interestelar y Cooper le regala a su hija Morph este reloj antes de partir en su viaje. Entonces, este reloj tiene mucha importancia en la historia de la película y de hecho la compañía Hamilton hizo algo muy especial. No sé si pueden notar aquí en la aguja del segundo hay unas pequeñas marcas, casi no se ve, pero aquí lo que está en la clave Morse es la palabra stay, que significa quédate, y eso tiene muchísima importancia
en la película. Para aquellos que no la han visto no voy a decir lo que es, pero aquellos que sí la han visto saben a lo que me estoy refiriendo. Este reloj también mide 42 milímetros. Si tienes el presupuesto para regalar un reloj como este y esa persona a la cual se lo vas a regalar le gusta el cine y además le gusta Interestelar, no creo que puedas encontrar un regalo que supere este reloj Khaki Field Morph de la marca Hamilton. En el número 9 quise incluir una cámara y es de la compañía Fujifilm. Fujifilm, para aquellos que no saben, tiene una larga historia con la fotografía, tiene más de 80 años de experiencia en la fábrica de películas para cámaras análogas y también hacen cámaras digitales. Bueno, ya solamente hacen cámaras digitales, puesto que las cámaras de filme, como sabemos, ya es algo que ya murió. Y tiene un gran abanico de opciones, pero la que elegí en especial es una cámara pequeña que se le puede regalar a una persona que viaje mucho, que le guste grabar pequeños clips en sus viajes, y también puede ponerse micrófono y grabar en 4K. Además de esto, las cámaras Fujifilm se caracterizan por tener lo que le llaman en inglés Film Simulation, que sería como simulación de película, puesto que ellos tenían desarrollados varios tipos para, por ejemplo, retratos o paisajes, e inclusive blanco y negro. Entonces, imagínense como un tipo de filtro de esos de Instagram, pero mucho mejor, más detallado y mucho más trabajado. Son específicos de Fujifilm, entonces eso se le puede aplicar tanto a la fotografía como al video. Así que sin más, vamos a revisar esta opción y sus detalles en la página web. Y bueno, aquí estamos en la página web de la marca de cámaras Fujifilm. Vamos a ver específicamente de su línea de la serie X que estaba aquí. Como pueden ver, tienen un gran número de cámaras en esta serie. Pero me gustaría mostrarles esta que está aquí, la XE3. Esta cámara viene en dos sabores, completamente negro y negro con plateado. Y aquí están algunas de sus especificaciones. Pero lo interesante de esta cámara es que es bastante compacta. Se le pueden cambiar los lentes. Miren qué hermosa. Tiene, como les decía, ese diseño que hace referencia a las cámaras de antaño. Bastante análogo, pero también tiene todas estas opciones en digital, como pueden ver aquí en la página. En esta fotografía tiene la pantalla touchscreen para controlar muchas partes del menú. Se le puede poner audio. Lo que mencionaba también al inicio en la introducción es que tiene lo que llaman las simulaciones de películas con diferentes tipos de tonos y colores que se pueden agregar tanto a la fotografía como al video. Así que realmente esta cámara es una muy buena opción para esa persona que le gusta el cine, que quiere grabar, no para hacer una película, un corto, aunque potencialmente se pudiera, pero sí le gusta grabar pequeños clips de lo que sea o tomar fotografías en la calle, ese tipo de cosas. Esto es un regalo bastante adecuado. La séptima opción es más que nada para una persona que quizás trabaje en el cine o trabaje para algo relacionado al cine, por ejemplo, que escriba reseñas de películas o que sea un guionista, y es un teclado que capitaliza un poco en lo que es la estética de las máquinas de escribir antiguas. Sin embargo, es digital y se conecta a tu computadora o a tu celular o a tu tableta. Así que esta compañía se llama Quirky Toys, está en Estados Unidos y sus teclados vienen en diferentes colores. Sin más, vamos a visitar su página web para que veamos de qué estoy hablando. Y aquí estamos en la página de Quirky Toys. Esta compañía hace estos teclados nuevamente, al igual que Fujifilm, pues hace un poco de referencia a los diseños de antaño, en este caso de las máquinas de escribir mecánicas. Como pueden ver, estos son colores que han sido agregados recientemente. Es también un poquito como colores de los años 70. Y como pueden ver aquí, este teclado, esta es la versión original en negro, se puede poner a través de Bluetooth con tu tableta, con tu celular o con tu computadora también. Aquí en esta parte, estos detalles, este círculo que ven aquí, que también se ve aquí atrás y aquí, esto se utilizaba en las máquinas de escribir antiguas para mover el papel, y esta palanca que ven aquí se utilizaba también para mover el papel y pasar a otra línea. En este caso, los círculos se utilizan para bajar la página y también se utiliza para el volumen, y la palanca que ven se utiliza como Enter, aunque puede ser programada para otras funciones también. Aquí, si pueden ver este video, si quieren verlo, pues hacen un pequeño
un pequeño review de este producto. Y venden algunos accesorios como es este bulto para llevar el teclado o agregar otras cosas. Venden un pequeño cover de plástico para protegerlo. También las diferentes teclas se venden si quieren sustituirlas o si se les daña. Así que ese es un regalo bastante especial que se vería muy hermoso en el escritorio de cualquier persona. La sexta opción es también para una persona que lea mucho, ya sea de cine, que estudie cine o que lea sobre libros en los cuales están basadas películas, y es el producto de la compañía Amazon, Kindle Paperwhite. Como su nombre lo indica, este lector electrónico pues no molesta tanto los ojos por el brillo, aparte de que se controla, la tecnología que tiene es para que parezca como este papel, como si estuviéramos leyendo este papel de este cuaderno. También tiene la ventaja, lógicamente, de que los libros son más baratos y puedes tener cientos, quizás miles de libros en el aparato, que es aparte bastante liviano. Me parece una buena opción y el precio más o menos ronda entre los 120, 150 dólares, dependiendo de la cantidad de memoria que tenga el Kindle. Y vienen diferentes colores, también venden diferentes accesorios como covers para protegerlo. Y sin más, vamos a ver algunos específicos de este producto para ver si sería un regalo que le serviría a esa persona especial en tu vida que le guste el cine. Bueno, aquí está la página del Kindle Paperwhite. Como pueden ver, este lector electrónico viene... Estos son los covers de diferentes colores, hay una gran variedad, muy bonitos. Y también el aparato en sí viene en diferentes colores. Este rosado, este verde y este azul. Pueden elegir diferentes capacidades de memoria. Lógicamente, si suben la cantidad de memoria, pues el precio también sube. Y si vamos abajo, hay unos cuantos videos también que pueden ver en algunas plataformas, pero es a prueba de agua, no pesa casi nada, es bastante compacto también. Y aquí están diferentes precios y opciones para el lector de libros electrónicos. También se pueden cambiar el tamaño de la tipografía, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver otras fotografías y otras informaciones técnicas del Kindle. Un excelente regalo para esa persona que no solamente que le guste el cine, pero que le guste la lectura en general. Me parece que es un regalo muy apropiado. La quinta opción es una de mis favoritas. Esta compañía, desde mediados de los 80, se especializa en preservar películas que son importantes en la historia del cine y muchas películas que no son tan conocidas. Ellos venden estos DVDs con unos artes lindísimos. Algunos vienen con sus folletos, con información no muy conocida de estas películas. También venden paquetes, por ejemplo, de directores. Dígase, por ejemplo, Akira Kurosawa, un paquete de sus películas o de un número de sus películas, o Yasuhiro Ozu u otros directores, otros creadores muy famosos también. Tienen una tienda donde venden camisetas, bultos, tarjetas postales, este tipo de cosas. La vamos a revisar en un momento. Otro servicio que ellos tienen es un servicio de streaming de películas parecido a Netflix, pero con los títulos de ellos. Sin embargo, no lo pongo como opción porque este servicio no está disponible en todos los países. Así que, sin más, vamos a conocer esta página web que es fantástica, sobre todo para una persona que le gusta el cine. Bueno, y aquí estamos en la página de Criterion. Esta página es fantástica para un amante de cine. Vamos a ver algunas de las cosas que tienen. Esto que ven aquí es porque acaban de sacar una versión en DVD de esta película de Irishman con mucho material extra. Así que eso es algo que tienen los productos de ellos, traen mucho material extra fantástico. Vamos a ver alguna de sus opciones. Si le damos a colección, siempre tienen unas sugerencias aquí. Vamos a ver por aquí. Perdón, está un poquito lento. Y aquí está pues la lista de películas, país, año. Es fantástico, tienen una gran cantidad, una gran selección de películas aquí. Aquí, si no encuentran una opción aquí para regalar, no la van a encontrar en ningún lugar, la verdad. Vamos a ver si escribimos aquí en el buscador, por ejemplo, Akira Kurosawa. Aquí tienen películas separadas, pero también vamos a ver, a veces ellos vienen con colecciones de películas. Por ejemplo, miren aquí, un paquete de 25 películas de Kurosawa.
Miren qué belleza. Bueno, este parece que ya no lo tienen, pero pueden buscar otros por ahí. Tienen de muchos directores. Pero miren la presentación. Aquí tienen una pequeña información de cada uno de los filmes. Es una página fantástica. Vamos a revisar rápido antes de continuar con las otras opciones. La tienda de regalos. Y como les mencionaba, aquí tienen tarjetas de regalo en diferentes precios. Aquí tienen postales de diferentes películas, estos bultos, tazas, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de las postales. Aquí están. Aunque ya no se envían muchas postales, pero sería bonito tener una colección de estos artes. En fin, aquí van a encontrar una gran cantidad de opciones para regalar, así que les dejo ahí esa opción de la compañía Criterion. La siguiente opción es un pequeño trompo de metal, muy parecido al utilizado en la película Inception del director Christopher Nolan. Al final, en la toma final vemos el trompo dando vuelta en la mesa y no sabemos si al final, si el personaje principal está despierto o no. Pues esta compañía hace estos pequeños trompos, no sé cómo le llamarán en tu país, y los hacen diferentes tipos de metales y lógicamente vienen diferentes colores y diferentes pesos dependiendo del metal. También venden una colección de 5 me parece y venden una base donde ponerlo. Así que sin más vamos a ver esas opciones. Están a un precio yo diría bastante bueno, sobre todo porque es metal y eso nunca se va a dañar. Y para una persona que le gusta el cine y también le gusta la película Inception, este es un regalo especial. Y bueno, aquí estamos en la página de esta compañía, Forever Spin. Y si han visto la película Inception, pues van a conocer bastante este trompo y esta forma. Vamos a entrar a la tienda. Aquí. Este es un kit que venden con 5 diferentes trompos de con diferentes metales. Pero aquí abajo, como pueden ver, lo venden de manera individual. Y bueno, dependiendo del material también cambia el precio. Como pueden ver aquí, este vale casi $50, pero este vale $66. Y también varía el peso, lógicamente, y también la variación del peso hace que varíe qué tantas vueltas da. Aquí hay algunas bases que ellos venden y aquí también, y este es para uno solo, así que creo que por lo que puede durar, eso puede durar toda una vida, por lo lindo que es, la cantidad de variedad que existe y también cómo tiene esa relación con Inception. Es un regalo bastante bonito y, como decía, a un muy buen precio. La siguiente opción es para una persona que no solamente ve películas ocasionalmente, sino que posiblemente trabaja en el cine, y es la página de la Asociación Norteamericana de Cinematógrafos, ASC por sus siglas en inglés. Esta página ya tiene muchísimos años, tienen una tienda donde venden también gorras, camisetas y otros productos, pero también tienen un servicio de suscripción para su publicación física y para su publicación digital, o combinaciones de ambas, ya sea anual, etcétera, etcétera. Y me parece que es un excelente regalo para esa persona que quizás está estudiando cine, ¿verdad? Y le interesa pues indagar más en lo que es el aspecto de la cinematografía. Así que sin más vamos a ver algunas de las opciones que tienen ellos en su página web. Y aquí estamos en la página de la ASC, de American Society of Cinematographers, es la página oficial de ellos. Vamos a entrar directamente en la tienda para ver algunas de las opciones que ellos tienen. Y como decía inicialmente, esto es para una persona que quizás trabaja en esto o quiere estudiar cine. Esto sería un regalo. Aquí hay muchas opciones de regalo. Y bueno, aquí en esta tienda, como pueden ver, tienen diferentes opciones de suscripción para la revista en digital y la revista impresa, que es bastante informativa. Bueno, es de la Sociedad de Cinematógrafos, es de lo mejor que hay. También tienen algunas camisetas, esas gorras. Yo he comprado productos de ellos y son muy buenos, de muy buena calidad, la verdad. Y como pueden ver, bueno, como esta es la tienda en general, tienen textos, pero también, como pueden ver, tienen otro tipo de regalos que pueden elegir. Un llavero, podemos ver un vaso, etcétera, etcétera. Yo creo que el común denominador aquí en esta tienda, como les puedo decir, yo he comprado algunos de sus productos, es la calidad. Todo lo que ellos venden es de muy buena calidad. Y
bueno, ahí los dejo. Si quieren, voy a dejar los enlaces de estas páginas web debajo en la descripción por si quieren visitarla. Esta tercera opción es una compañía norteamericana que se especializa en poner de manera gráfica en pósters, digamos, intereses particulares. Por ejemplo, alguien que esté interesado en parques nacionales, en este caso en particular de esta compañía de Estados Unidos, pues ellos organizan diferentes parques nacionales o características de estos de manera gráfica en un póster, y es súper interesante. Lógicamente, entre sus intereses también está el cine, y ahí tienen varias opciones que vamos a ver inmediatamente. A mí me parece que esto sería un regalo estupendo que le encantaría a una persona que le guste el cine. Así que sin más, vamos a visitar la página web de esta compañía. Y aquí estamos en la página de esta compañía fantástica, PopChart, de Estados Unidos. Vamos a ir inmediatamente a la parte que nos interesa, que es el cine. Y como pueden ver, aquí tienen este de películas de terror. Y aquí, como pueden ver en esta fotografía más cerca, uno va como rayando y pues abajo hay un arte de cada película. Vamos a ver otra fotografía. Y aquí pueden ver más o menos, aunque aquí dice a mano derecha el tamaño del arte, pero aquí pueden verlo ya en contexto, cómo se vería en una pared. Y realmente el que les quería enseñar es este. 100 películas esenciales. Miren qué fantástico. Aquí también la misma temática. Tiene un arte que se raya, entonces aparece otro arte de la película con una escena relevante de la película de la cual están hablando. Y esto es como se vería en una pared. Este regalo por $25 me parece un regalo fantástico para cualquier persona que le guste el cine. Esta segunda opción no solamente es para una persona que le guste el cine, pero que también le guste la música y los discos de vinilo, y es una banda sonora en un disco de vinilo. En esta página que vamos a revisar ahora, tienen diferentes opciones de bandas sonoras de diferentes películas, pero yo me quiero enfocar en este disco en particular, que es de uno de mis compositores favoritos, el señor Ennio Morricone, el maestro, que desafortunadamente perdimos hace muy poco tiempo. Y este disco es una compilación de sus mejores trabajos, o digamos de los trabajos del señor Morricone más conocidos. Así que sin más, vamos a ver qué títulos tiene este disco y por qué es una muy buena opción para una persona que le gusta el cine. Bueno, y aquí estamos en esta compañía, estamos viendo este disco de vinil del señor Morricone que tanto amamos. Y esta es una compilación de sus trabajos, muchos de sus trabajos más conocidos. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los temas que están en estos discos. El bueno, el malo y el feo, Había una vez en América, Eras una vez en América, perdón. También está Eras una vez en el Oeste, Los Intocables, Cinema Paradiso, La Misión, tiene tres temas de La Misión. En fin, es una colección fantástica. Y este es un regalo para una persona que le guste el cine y aparte le gusta el vinil. Este regalo también es insuperable. Este disco no solamente aparece en esta página, también lo he visto en Amazon, así que si no lo encuentran aquí, o si de aquí no le pueden hacer envío a donde usted vive, búsquelo en Amazon. Y hemos llegado al final de nuestras opciones, y es de la compañía Taschen, posiblemente ninguna de las anteriores, lo siento. Esta compañía se especializa en hacer publicaciones de diferentes intereses, entre ellos el cine. Yo he tenido muchos de sus libros a través de los años y debo decir que la calidad del papel, de la impresión es muy buena. La diagramación de los textos también es muy buena. La diagramación se refiere a la manera en que están organizadas las palabras, el tipo de tipografía, la separación de las líneas, entre las letras también. De muy fácil lectura realmente, muy bien, muy buen trabajo. En cuanto a cine se refiere, ellos tienen una gran opción. Vamos a entrar a su página web para ver alguna de esas opciones. Y finalmente estamos aquí en esta página de esta compañía que hace unos trabajos fantásticos. Y bueno, aquí estamos en esta sección que nos encanta, el cine. Y como pueden ver, tienen muchísimas opciones, no solamente en variedad de películas y temas, pero también de precios desde $20 hasta, como pueden ver aquí, $1,500, $895. Vamos a ver algunos de estas opciones. Vamos a irnos a Disney. Aquí hay un pequeño texto que nos explica qué podemos encontrar en este libro. Vamos a ver algunas imágenes aquí. Tenemos una idea más o menos del tamaño.
Vamos a ver qué podemos encontrar adentro. Aquí, como les decía, la diagramación de estos libros es buenísima y la calidad de las imágenes también es excelente. Vamos a ojear un poquito este libro para ver qué tiene dentro. Como pueden ver, como mencionaba inicialmente, la diagramación de los libros de esta compañía es buenísima, al igual que la calidad de sus páginas y de las imágenes también. Vamos a ver otra opción, por ejemplo 100 clásicos del cine, a ver qué opciones tienen. Bueno, no tiene muchas imágenes este, vamos a ver este del agente 007. Y aquí podemos ver textos, arte, fotografías, fantástico. Miren aquí cómo estaban pintando a la chica. La producción. Creo que en esta página definitivamente pueden encontrar algo que le va a gustar a esa persona especial en su vida, que aparte le gusta el cine. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Espero que esta lista les haya sido útil. Si no conocían ninguna de estas opciones y les pareció que quizás lo van a pensar para hacer ese regalo, pues me gustaría saberlo en los comentarios. Si ustedes conocen algo que yo no puse en la lista que consideren interesante, también pónganlo en los comentarios para que aquellos que vean el video puedan considerar esa opción también. Así que les invito a suscribirse al canal si les gusta este material, también a darle el botón de la campana para que sean notificados tan pronto tengamos un nuevo contenido, y un like siempre va a ayudar al canal a poder seguir haciendo estos videos para nosotros que amamos el séptimo arte. Así que sin más, me despido, hasta la próxima.